Él no hizo lo que Judas hizo. Pedro no fue y se quitó la vida también. Cristo había dicho: el que me negare delante de los hombres, yo también le voy a negar a él, delante de mi Padre y de sus ángeles. Y Pedro le negó. Él dijo que no lo conocía, que no era de él, que no era su maestro, que no era su discípulo, y hasta maldijo: no conocemos. Sí, porque le preguntaban si él era el que ¿Sí? estaba ahí, que ¿Sí? no se negaba en todo. Exacto. Entonces, pero Pedro no se quita la vida. Él fue y llora amargamente su fracaso, ¿verdad?, de haber fallado. Le falló a su Señor otra vez. Pero más adelante usted sigue leyendo, él regresa y luego es un gran apóstol de Jesucristo predicando el Evangelio. Él es el que se para cuando la iglesia de Cristo es establecida en Hechos 2 y da el primer sermón, y cerca de 3,000 almas se arrepienten y son bautizadas para el perdón de los pecados. Miren qué cambio. Entonces hay tristeza según el mundo que produce muerte, pero está la tristeza que es según Dios, que produce arrepentimiento. Ese arrepentimiento es el que debe de haber en el corazón de las personas para que busquen de Dios. Entonces, el arrepentimiento es esencial para la salvación, debemos entenderlo claro. Y este arrepentimiento es producido por una tristeza en el corazón que le va a guiar al arrepentimiento. Vamos a leer, por favor, el Salmos 51. Salmos 51. Versículo 1 al 4 y versículo 17. Salmos capítulo 51, versículo 1 al 4 y versículo 17. Dice aquí: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Vemos acá de que este hombre, él, a través del arrepentimiento de su pecado cometido, él está confesando a Dios su pecado. Él está suplicando al único y sabio Dios que tiene poder para lavarle su pecado que está en el alma. Él abre su alma y le ruega que lave sus rebeliones, que perdone su maldad, que le limpie su pecado, porque él reconoce que su pecado es contra Dios. El pecado es contra Dios. ¿Saben que hay algunos allá afuera, incluso cristianos, que uno les visita y uno les habla? Sí, yo reconozco que estoy mal, sí, yo reconozco que estoy mal, pero no se arrepienten. No se arrepienten porque no cambian, siguen en la misma vida y tampoco asisten y no practican lo que Dios quiere que se practique. Hay ordenanzas y mandamientos que cumplir allá afuera, en casa, en el trabajo y en la calle, pero también hay mandamientos que cumplir como iglesia. Por ejemplo, de esto hemos hablado mucho. Muchos practican cosas indebidas, fallan, pecan, y lo que hacen es porque ya no asisten. Creen ellos que hasta que solucionen ese problema van a venir. Pero ¿qué certeza tienen de que están a tiempo o van a venir a tiempo aún para arrepentirse? ¿Qué certeza tienen? No, el arrepentimiento es no esperar un día más. Arrepentirse. ¿Y qué hacer? Volver al camino. Volver al camino. No esperar, sino volver. Pero David, él reconoce su pecado. Y dice en el versículo 17 del capítulo 51. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Notamos aquí pues que los sacrificios que a Dios le agradan
es el tener un espíritu quebrantado. Un espíritu quebrantado es aquel que se siente triste por haber pecado. Se siente mal el haber fallado a Dios. Y dice que al corazón contrito y humillado, el Señor no lo va a despreciar. Por tanto, si nosotros reconocemos cuando hemos pecado, si alguien reconoce que es pecador, debe reconocer su pecado, debe reconocer que está mal a los ojos de Dios, arrepentirse, humillarse ante el Señor, y Dios estará dispuesto a perdonarle. Dios no desprecia a aquel que viene arrepentido a Él. Dice la Biblia en Juan capítulo 6, versículo 37, el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Vea? El que viene al Señor, Él no le echa fuera. Por tanto, hermanos, creamos que el camino de Dios es verdad, el camino del Señor es correcto, santo, justo y bueno. Veamos un punto más. El arrepentimiento es básicamente un cambio de voluntad. Ya lo dije. El arrepentimiento es básicamente un cambio de voluntad. Y este cambio de voluntad va a resultar en un cambio de vida. Es diferente, va a ser una nueva persona. Ya no practicar el pecado, ya no practicar el error, ya no seguir el camino injusto, pecaminoso, sino seguir el camino correcto, el camino de verdad. Veamos Mateo capítulo 21. Mateo 21, ¿qué dice? Versículos 28 y 29. Mateo 21, 28 y 29. La Biblia dice, Cristo les plantea a los discípulos un asunto y le dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo este hijo dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Veamos pues. Entonces, el arrepentimiento es básicamente un cambio de vida. Es un cambio de acción, es un cambio de voluntad. El caso que Cristo pone aquí es que un hombre tiene 2 hijos. A uno de ellos le dice, mira hijo, ve hoy y voy a trabajar a mi viña. Y él le dice, yo no voy, yo no quiero ir. Pero después se arrepiente y dice, voy a ir y va. Ese es arrepentimiento. Cuando usted dice, hoy no quiero ir al culto, pero luego su conciencia o la palabra de Dios en su mente o alguien le habla, le exhorta y usted reflexiona y dice, el fútbol no me da la salvación, el ganar unos centavos extras no me va a dar la salvación, el que no vea hoy a la novia, eso no va a impedir mi salvación, etcétera, etcétera. Cualquier asunto que le detenga. Y dice, no, primero es Dios y después lo demás. Entonces usted se arrepiente y hace lo que Dios espera que usted debe de hacer. Entonces, vemos que el hijo de este varón dice, no quiero. Pero después se arrepiente y fue a la viña a trabajar. Ese es un cambio de voluntad. No sé si a usted le ha pasado. Usted determina en su corazón y dice no. Pero después se arrepiente y dice sí. Cambia. Cambia de decisión, cambia de pensamiento, cambia de voluntad. Entonces, importante es entonces cuando estamos dirigidos a hacer lo malo, arrepentirnos y mejor hacer lo correcto, hacer lo bueno, hacer lo que debemos hacer. Entonces, entendemos que el arrepentimiento le dirige a uno a un cambio de voluntad. La acción va a ser diferente. Lea Mateo 3, versículo 9. Veamos lo que dice Mateo 3, versículo 9.
versículo 8. Dice, Juan Bautista predicaba en el Jordán, y en el versículo 8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, hagan frutos, muestren un cambio en su vida, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Que se vea ese arrepentimiento que ustedes tienen a través de ese cambio, a través de ese cambio de voluntad. Aquí hemos exhortado mucho, y vamos a seguir haciéndolo con la palabra, que el Señor demanda y espera mucho de sus hijos. Pero se va a ver el cambio, se va a notar que la palabra hizo efecto cuando la iglesia comience a dar ese fruto. Mientras la iglesia no da ese fruto, entonces vemos que arrepentimiento no hay. Porque no hay obediencia. No se hace lo que Dios quiere. Entonces Juan decía a la multitud, hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, cambien de actitud, pues. Cambien de voluntad, cambien de manera de pensar. Alguien decía, es que está lejos para ir al culto y a pie no voy yo. Pero estoy seguro que tal vez personas que están así, que no tienen vehículo, pueden pagar para ir a su trabajo, pagan. Para ir a ver a alguien, para ir a hacer algo, van a pagar. O incluso a pie se pueden ir, porque les interesa. ¿Por qué no un esfuerzo entonces también para adorar a Dios y servirle? ¿Por qué no ese esfuerzo? ¿Por qué solo el esfuerzo para lo material, pero para lo espiritual no hay esfuerzo? ¿Por qué? Entonces, es fácil notar, yo creo que Dios lo nota, que estas personas aman más lo material que lo espiritual. Aunque digan que no. Con sus hechos, o sea, con sus hechos lo muestran. Por eso dice aquí, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Los frutos es lo que la persona va a mostrar, ¿verdad? Que está arrepentida realmente. Mientras personas así sigan en ese sentido, no van a prosperar. No van a prosperar, y por lo mismo el fracaso va a estar en sus vidas. Pero porque no toman esa decisión. Veamos lo que dice Isaías capítulo 1. Isaías lo muestra también esto, de que debe haber un cambio de voluntad. Eso es lo que va a producir el arrepentimiento, un cambio de voluntad, un cambio de actitud. Dice Isaías capítulo 1, versículo 16 al 18. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces él dice, lávense, límpiense, purifíquense, quiten esa iniquidad de sus manos, de sus obras delante de mis ojos. O sea, ya no practiquen la maldad. Dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer el bien. Les consulto, si alguien deja de hacer lo malo y aprende a hacer el bien, ¿verdad que hay un cambio? Si alguien, por ejemplo, si antes una persona era mal hablada, era vulgar en su vocabulario, pero ahora ya no, ahora ya habla con gracia, se siente ese hablar cristiano en su boca. Es una bendición oír hablar a esta persona. ¿Hubo un cambio, una transformación? Claro que sí. Eso produce el arrepentimiento, un cambio. ¿Cómo puede decir alguien, yo estoy arrepentido, hace 20 años que estoy arrepentido, que me bauticé hace tantos años, y muchas personas todavía con un vocabulario vulgar, con groserías y tantas cosas? Entonces realmente no hay un arrepentimiento genuino.
hay que predicarles a estas personas acerca de ese mal que tienen y que se arrepientan. Hay que aceptar uno esa predicación y arrepentirse uno cuando uno está fallando en algún aspecto. Hay que arrepentirse. Ese es un cambio. Tiene que haber una diferencia, tiene que haber un cambio. Veamos Primera de Juan en el Nuevo Testamento, capítulo número 1. Primera de Juan, capítulo número 1, versículo número 5, versículo 7, vamos a leer al 10. Primera carta universal de Juan, capítulo 1, versículo 7 al 10. Dice así: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Entonces, uno debe de entender, alguien puede decir, pero yo estoy bien con Dios, es que yo no he pecado, yo no he fallado. Pero sí, realmente, cuando la persona se pone frente al espejo, que es la palabra de Dios, y si la palabra de Dios le dicta que es pecador, y la palabra de Dios le juzga como pecador, la persona lo que más sabiamente debe de hacer es reconocer que ha pecado. Si una persona no se arrepiente, si no reconoce que es pecadora, está en sus pecados y va a morir en sus pecados. Pero dice, pero si yo no he pecado, yo no he hecho nada malo, pero el fruto del pecado está frente a él, entonces dice que está haciendo a Dios mentiroso, porque Dios le dice, tú eres pecador, y la persona dice, no. Dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los manifiesta y se aparta alcanzará la misericordia de Jehová. Alguien dice, quizás tiempo atrás, un varón me decía, mire, fíjese que por ahí andan rumores, tenga cuidado, yo le voy a anticiparme. Andan diciendo que yo hice esto, hice lo otro, pero no es así, no es así. Bueno, yo no sé nada, ¿verdad? Dios lo sabe y él nada más. Si es así, o sea que simplemente son habladurías de la gente, pues no se tiene que preocupar la persona. ¿Por qué me voy a preocupar yo? Si es mentira. Ahora luego tal vez, si es cierto, y porque no quiero que lleguen los rumores y que ustedes quizás se van a ofender, por ejemplo, vengo y les digo, mire, si tengan cuidado, si les advierto de una vez que andan ahí rumorando que yo hice esto y hice lo otro, así que, pero no es cierto. Puede ser que sea cierto, y está diciendo eso, ¿para qué? Para que ustedes no se vayan a sentir quizás ofendidos, lastimados o debilitados. Pero mi hermano amado en el Señor, cuando uno es libre, cuando uno no tiene nada que ocultar, uno anda con su cabeza levantada. ¿Sí? Usted no robó nada, usted no debe nada. ¿Cuál es el temor? Dice la Biblia que el que está en amor, el que se ha perfeccionado en el amor, en él no hay temor. Pero de donde el que teme, dice, no está perfecto en el amor. Exacto, anda cuidándose, anda siempre ahí. ¿Por qué? Tal vez porque ha hecho lo malo. ¿Sí? Tiene cuidado y porque quizás personas saben y busca a veces evitar que otros les oigan o que conozcan a estas personas, porque estas personas lo van a delatar. ¿Verdad? Entonces, hermanos, si alguno reconoce que ha pecado, debe reconocerlo y
dice la Biblia aquí que el Señor va a estar dispuesto a limpiarlo de toda maldad. Pero si alguno no reconoce eso, entonces es porque no se ha arrepentido. Sí, porque lo tenemos que hacer de conciencia, no dejarle las cosas a Él, que él nos vaya a limpiar de todo. Tenemos que también nosotros luchar por hacerlo. Sí, tiene que salir de uno el deseo de, bueno, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, como dijo el hijo pródigo. Le dijo él al papá, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado ni siquiera tu hijo. Tenme al menos como uno de tus trabajadores. Él se humilló. Eso es lo que debe hacer aquel que se arrepiente, reconocer que ha pecado y una vez perdonado, cambiar. Ya no ser igual. Aprender a hacer lo bueno y dejar de hacer lo malo. Gloria a Dios. Entonces, por último, para concluir el tema del arrepentimiento, vemos pues que es muy importante el arrepentimiento. Pedro le dijo a la multitud en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 38, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento es importante para recibir el perdón de los pecados, porque el arrepentimiento nos lleva hacia la salvación que se obtiene en Jesucristo. Alguien dice, bueno, yo quiero ser bautizado, pero no se quiere arrepentir, entonces no va a ser perdonado por Dios. Alguien se pudo haber bautizado, pero sigue viviendo la misma vida pecaminosa, entonces no alcanzó el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque no se arrepintió de corazón. Simplemente hizo algo para lavar, pero en este caso ese solamente lavó el cuerpo porque sus pecados siguieron en él. Porque Dios mira el corazón. A Dios nadie le puede engañar. Al predicador, al maestro, al pastor, a los hermanos se le podrá engañar. A Dios no se le puede engañar. Porque sus hechos lo van a delatar. Su vida lo va a delatar. No que alguien de repente vaya a cometer algún error o que vaya a cometer algún pecado. Pues para ello debe arrepentirse y no hacerlo más. No vivir una vida cotidiana. Bueno, hoy pequé, me arrepiento, Dios me perdona. Mañana peco, me vuelvo a arrepentir, Dios perdona. Y voy a vivir una vida siempre así. Entonces realmente esa persona no se ha arrepentido. Porque quiere seguir viviendo dos vidas. La vida cristiana, pero la vida en el mundo. Es que el pecado es tan fuerte en mí. Es que me obliga. Y ya cuando estoy frente a ello, no puedo. Yo no puedo resistirlo. Entonces es una persona que no está libre. Está esclavizada al pecado. Cristo hace libre del pecado. Pero la cosa es, ¿quiere uno ser libre? ¿Quieren ustedes ser libres? ¿Quiero yo ser libre? Esa es la pregunta. Y si yo digo, sí, yo quiero ser libre de mi pecado, ¿qué debo hacer? Arrepentirte. Arrepiéntete de tus pecados. Vuélvete a Dios y deja ya el pecado por un lado, que no te produce nada bueno, sino que muerte para con Dios. Entonces, los motivos por el arrepentimiento debiera ser uno de ellos, el temor a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Dios un día va a juzgar a todo el mundo. Viene un juicio. Unos van a ir a vida eterna y otros van a ir a condenación eterna. Si eso no causa temor en el hombre, ¿qué lo causará? Si la persona no quiere ir a un tormento eterno, no quiere ir a parar al infierno de fuego, debe arrepentirse. Entonces el temor a Dios le puede guiar al arrepentimiento. También la benignidad de Dios le puede guiar al arrepentimiento. Al verla, Dios es tan bueno conmigo. Dios me brinda las fuerzas, me da mi familia, me ha dado una esposa buena, me ha dado hijos hermosos, me ha dado un trabajo. Mi Padre me da cada día la respiración, el sol, todo lo bueno que tengo, a Él se lo debo. Él es digno entonces de que yo le sirva, Él es digno entonces de que yo le alabe, Él es digno de que yo viva para Él, entonces Él es digno de que yo me arrepienta. Entonces la benignidad de Dios me puede guiar también al arrepentimiento. Cuando alguien mira a sus padres, un caso, este varón
un poco grosero él con su madre. Pero él se fue a trabajar y al regresar la mamá siempre lo esperaba y siempre él pasaba frente a la casa de ella y ella estaba a la ventana y él siempre pasaba saludándole. Ya viene mamá. Él vivía en las casas delante. Pero en esa ocasión él no pasó y él tomó otra calle, otro atajo y no pasó frente a la casa de su mamá. Y ella estuvo esperando toda la noche, toda la madrugada, hasta eso de las 5 de la mañana, cuando él ya iba nuevamente al trabajo y ve que su mamá está a la ventana. ¿Ve? Y dice, mamá, ¿para qué madrugó? ¿Qué hasta ahorita viene del trabajo? Pues hijo, no, le dice, aquí he estado toda la noche esperándolo. Mira, ¿qué pudo haber sentido este varón al ver ese amor, esa entrega de su mamá, desvelándose durante todas estas noches esperando verle llegar? Mayor es el amor de Dios. Mayor es el amor de Dios. Y por eso él se merece que el hombre se arrepienta de sus pecados. El amor de Dios. Dios nos ruega que nos arrepintamos. Él quiere que nos arrepintamos porque Él no quiere que ninguno perezca. ¿Qué más queremos, verdad? Dios nos ruega y nos ruega a través del apóstol. Dice, os rogamos en el nombre de Jesucristo. Os rogamos como si Dios hablase y rogase por nosotros. ¿Sí? Conviértanse al Señor. Vuélvanse a Dios. Realmente que si alguna persona realmente entendiendo lo que es el arrepentimiento, viendo que es un mandamiento de Dios y que le lleva a la salvación y que Dios le suplica que se arrepienta porque Él no quiere que se pierda, y si persiste en su capricho, no hay nada más que se pueda hacer por esta persona. Así que arrepentíos pues y convertíos, dice el Señor, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Que la paz de Dios sea con nosotros en esta noche y esperamos en Dios haber entendido el tema del arrepentimiento. Ya les di su copia de este tema para que lo estudien y lo mediten. Y Dios primero, aquel que tome esa decisión un día de ser bautizado para el perdón de los pecados, tome en cuenta que necesita arrepentirse. Que entienda bien lo que Dios dice, que es arrepentimiento, para que lo haga de corazón. Amén.